podcast perro. ¿Qué onda, perrones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, un podcast perrón. Pues nuevamente estoy solo, como pueden escuchar. Bueno, más bien, les comento, ¿no? Estoy solo nuevamente. ¿Qué pasa? Pues bueno, la verdad es que, de hecho, hasta una disculpa porque lo estoy grabando ya en la noche, amigos. Pues la verdad se me fue el tiempo bien rápido y como andamos un poco ocupadones, pues pasó de volada el tiempo y no nos dio tiempo ahora sí que de tener un episodio guardado o así como de repuesto para cualquier cosa. Sin embargo, pues lo importante es cumplir, amigos, que se suba un jueves y ya de plano, pues un feliz viernes para ustedes que lo escuchen. Pues nada, amigos, vamos a comenzar con este episodio. Miren, vamos a hablar voy a empezar hablando de un tema un poquito extraño. No sé si ustedes han percatado de este mundial que se supone que va a ser en México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pero no sé si ustedes han percatado que no hay como que la misma vibra, como que no la misma emoción de que va a jugar México. O sea, no se siente como esa euforia de que a huevo, o sea, ya va a jugar México, güey, y vamos a juntarnos para ver los partidos y así, güey. O sea, como que siento yo que, o sea, sí hay comerciales, ¿no? Sí hay comerciales, que todo eso siempre. Que los youtubers ahí haciendo su cosas de fútbol, pero en la calle no, o sea, en la calle neta no se siente esa emoción. Si tú vas a los mercados, no hay como que no hay vendimia así de jerseys de fútbol, no hay nada de eso, güey. O sea, no sé si soy yo o de plano neta esto está muy extraño, ¿no? Por ejemplo, yo es cada 4 años según yo, si no mal recuerdo. Hace 4 años yo andaba en otro país, andaba en Colombia. Y cuando iba a jugar a México, yo tenía un amigo que siempre tenía como que agendados todos los pinches partidos de pues los importantes, ¿no? Que iba a jugar Francia, Argentina, Portugal creo que también jugaba. Bueno, los importantes, yo la verdad no sé mucho de fútbol, pero yo con ese güey veíamos los partidos, pues nomás para estar en contexto, ¿no? De lo que estaba pasando en todos lados. Porque al menos allá en Colombia sí se vivía mucho, no recuerdo si Colombia en ese entonces estaba jugando en el mundial. La verdad les digo, yo no sé mucho de fútbol. Según yo sí, no recuerdo. El chiste es que ahí sí se vivía mucha euforia. O sea, ahí sí como que se sentía esa emoción de que iba a jugar México. Y como que había muchos mexicanos. Bueno, aparte de que éramos muchos mexicanos que nos fuimos allá, pues se sentía esa emoción. O sea, como que a huevo va a jugar México, güey, vamos a ver cómo juega o así, güey, o Argentina. Se sentía más la emoción del mundial en ese entonces. Y ahorita como que comparado ahorita no, güey. O sea, no siento esa... O sea, no me dan ganas de ver el fútbol. Será... No sé si sea idea mía o de plano es como que ya nos acostumbramos a ver a la selección perder y pues ya nos da igual, ¿no? Que puede ser, pues puede ser cierto, ¿no? Puede ser también eso. Ya no esperamos nada y aún así logran decepcionarnos. Pero bueno, amigos, puede ser, bueno, un poquito dejando de lado esto, no sé si se han dado cuenta que ha habido muchas desapariciones, mucho muerto, o sea, que después desaparecen jóvenes y hay mucho restos óseos, así en los cerros, en todos lados. De hecho, hubo una noticia muy famosa ahí en el Estadio Akron en Guadalajara, que encontraron varios restos. De hecho, creo que ya lo habíamos contado en este podcast. Sin embargo, ha habido más descubrimientos de todo eso, amigos, y es pues un poco preocupante, ¿no? Bueno, más bien demasiado preocupante porque, o sea, ¿qué hacen con tantos jóvenes? ¿A dónde los mandan? ¿Para qué los quieren, güey? Porque ya nunca vuelven a aparecer. O sea, no, está muy cabrón esto, güey. Y no hay alguna respuesta clara, no se dice qué show. Y de hecho hay un video muy, muy bueno, que se lo recomiendo, de esta Eva María. De eso hay uno que justamente de los desaparecidos y habla con las madres buscadoras y todo eso. Y está fuerte, pero siento yo que es un tema muy... que no se está hablando tanto, pero es muy, o sea, es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, es algo muy preocupante que no se le ha dado la importancia y que es demasiado importante, ¿no? Entonces, de ahí me voy a agarrar para hablar en este podcast, en el episodio de hoy,
Vamos a hablar de los asesinos seriales más famosos de México. Ya sabemos que aquí en México todos están locos, todos son narcos, todos son alucines, todos son chacalones, todos traen su fusca. Ya sabemos aquí los mexicanos cómo son. Todos son malos, ¿no? A la manera de los madrazos nadie aguanta, pero bueno. México no suele asociarse con asesinos seriales clásicos, como por ejemplo Estados Unidos, que tienen a su Jeffrey Dahmer, al pedófilo este de Epstein, al gordito que era un payaso que no me acuerdo su nombre. En fin, esos güeyes tienen un chingo de locos, ¿no? Pero aquí sí existen casos que han marcado profundamente a la sociedad. Algunos operan en silencio durante años, que no se dan cuenta, como hay varios ahorita que han aparecido. Otros fueron producto de contextos sociales complejos. Pues hoy vamos a explorar un poquito de su historia, su método y cómo fueron atrapados. Vamos a comenzar con el primero, que es de los más, bueno, en su tiempo fue de los más impactantes en la historia reciente de México. ¿Por qué digo en sus tiempos? Porque pues actualmente se han visto casos peores, pues más feos, ¿no? Pero bueno, este es uno de los casos. Es Juana Barraza. Juana Barraza era una ex luchadora profesional. Sembró el terror en la Ciudad de México a inicios de los años 2000. Su apodo era la Mataviejitas. De hecho, muy común. Yo creo que cuando iba a la primaria era muy fácil ese apodo, la Mataviejitas. Y surgió porque sus víctimas eran mujeres mayores, generalmente entre 60 y 90 años. De hecho, ese apodo, bueno, más bien eso sí era muy común. Era como que tú veías yo me acuerdo que ahí con mis compas, tú estabas ahí jugando y veías de repente a un señor o algo así y decías, mira, ahí viene el Mataviejitas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así les decíamos. Bueno, su método era frío y calculado. Se hacía pasar por enfermera o trabajadora social. Tocaba la puerta de sus víctimas y una vez que ganaba su confianza, entraba a sus casas. Ahí las estrangulaba, generalmente con objetos que encontraba en el lugar. Durante años, la policía siguió pistas equivocadas. Incluso se llegó a pensar que el asesino era un hombre. Esto permitió que continuara operando. Fue capturada hasta el año 2006, tras ser sorprendida saliendo de la casa de una de sus víctimas. Se le atribuyen al menos 16 asesinatos comprobados, aunque se sospecha que fueron más. Su historia refleja fallas en la investigación, y como los prejuicios pueden desviar la verdad. Y pues sí, digo, obviamente esta historia, si tú le raspas y le investigas más, pues vas a encontrar mucho más información. Pero como sabemos, en este podcast no nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a cotorrear, ¿no? A hablar un poco de los temas, a ver qué escarbamos. Y sí, amigos, de hecho esta historia es muy conocida. Yo me acuerdo que hasta en los periódicos salía de la Mataviejitas y fue muy sonado por lo mismo de que como en ese entonces, bueno, más bien pues como que nunca se había tenido en cuenta que una mujer fuera una asesina serial. Y entonces fue como que lo impactante de este tema. Todos decían que era hombre. O sea, pues bueno, por las estadísticas, pues sí, por estadísticas y todo eso, ese tipo de cosas pues se da más en los hombres, ¿no? Pero pues fue la primera asesina serial, o el caso más de los más famosos aquí en México. Continuamos con Francisco Guerrero Pérez. Este güey fue del siglo XIX prácticamente. Fue conocido como el Chalequero y es considerado uno de los primeros asesinos seriales documentados en México. Y operó en la Ciudad de México durante el Porfiriato. O sea que ya no mames, ya tiene un buen de tiempo. Sus víctimas eran principalmente trabajadoras sexuales. Su modus operandi consistía en ganarse su confianza, llevarlas a zonas aisladas y estrangularlas. Fue capturado y condenado, pero increíblemente liberado años después. Vaya, ¿no? Qué raro. Tras su liberación, volvió a matar, para sorpresa de nadie. Este caso es especialmente inquietante porque muestra cómo incluso en aquella época ya existían patrones claros de conducta serial, pero sin el conocimiento criminalístico para detenerlos eficazmente. Y pues hasta la fecha, ¿no? O sea, siento yo que... Miren, vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué pasaría si el día de mañana su vecino
se enteran que es un asesino serial y que lleva más de 20 víctimas, ¿no? Pues no te lo vas a creer, güey, porque pues tú conviviste con él, tal vez viste a sus chavitos, a su esposa, o tal vez vivía solo, pero era una persona buena onda, que siempre saludaba. O sea, siento yo que no, bueno, quién sabe, hay personas que sí, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de mí, no soy tan chismoso como para ver si esa persona es mala, o para ver qué hace de su vida, como que me vale madres. Y siento que la mayoría de las personas pues tiene tantos problemas que como que les vale madres lo que hacen los demás, ¿no? No se dan ese tiempo de, a ver, voy a investigar si este güey es asesino serial. Digo, obviamente, si escuchas madrazos, si escuchas gritos, este, no sé, cosas raras en la madrugada, ¿no? Así, entonces, pues sí, obviamente vas a sospechar. Pero te digo, o sea, es muy, muy extraño como que alguien se meta mucho en este tipo de investigaciones a sus vecinos, ¿no? ¿O ustedes qué opinan, amigos? Ahora, el siguiente es José Luis Calva Cepeda. Ese es uno de los casos más perturbadores, porque este güey era escritor, aficionado y vivía en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. En 2007, la policía llegó a su departamento tras la desaparición de su pareja. Lo que encontraron fue escalofriante: restos humanos en su cocina, algunos en procesos de cocción. Fue acusado de feminicidio y presunto canibalismo, aunque no se comprobó completamente que fuera un asesino serial con múltiples víctimas. Este caso generó enorme impacto mediático. Murió poco después en prisión en circunstancias sospechosas. Y este caso mezcla, pues ahora sí que una cosa de crimen, morbo y pues nada, güey, o sea, la locura de la gente. De hecho, este compa, pues es un poco, ¿cómo se podría decir? Pues muy, muy conocido, pues es el caníbal de la Guerrero, no sé si ustedes se acuerdan. Este güey pues era un escritor, o sea, sí era como, ¿cómo se puede decir? O sea, era un escritor, pero este güey me acuerdo, según yo lo que leí, siempre que mataba a alguien, bueno, más bien siempre, ¿cómo puedo decir? Siempre que hacía un caso, lo escribía, por eso le dicen también el poeta caníbal. Entonces en cada caso que él escribía, en cada asesinato, lo hacía de una forma muy literal, bueno, más bien muy, muy poética, muy, muy bonita, pues. O sea, con palabras muy bonitas, refiriéndose de, pues así que pues de lo que hizo el güey. ¿Qué más? Bueno, también se decía que entre sus manuscritos figuraba Instintos Caníbales o 12 días, una novela inédita que exploraba temas de sadomasoquismo y antropofagia, cuyo borrador incluía la imagen del Hannibal Lecter. La policía también encontró poemas y autografías donde reflejaba su culpa y deseos suicidas. O sea, prácticamente estaba loquito este güey, pero se refugiaba en la poesía y pues en comer, ¿no? En comer a la gente. Ahora, Raúl, vamos con el siguiente. Raúl Ociel Marroquín Reyes. Raúl Ociel atacaba a hombres homosexuales, los contactaba por internet, fingía interés romántico y lo citaba. Este güey pues era un asesino serial, ex militar mexicano, conocido como el sádico o el asesino del arco iris, quien entre 2005 y 2006 secuestró y asesinó a hombres homosexuales en la Ciudad de México. Sus crímenes generaron conmoción nacional y fueron catalogados como delitos de odio. O sea, muy homofóbico, ¿no? Según. Se supone que víctimas confirmadas hay 4 homicidios y 6 secuestros. Este güey, pues una vez que estaban con él, los secuestraba, como bien dije, los torturaba y los asesinaba. Posteriormente abandonaba los cuerpos en los hoteles o lugares públicos. Fue capturado en 2006, se le atribuyen al menos 4 asesinatos y este caso revela este caso revela cómo la vulnerabilidad social y la discriminación pueden ser explotadas por criminales. Pero bueno, o sea, ¿están de acuerdo? A ver, ahorita ya todo es muy liberal, ¿no? Ya es como que, uy, ya hasta es mal visto ser heterosexual, ¿no? Ya todos son gays. Pero en ese entonces, mira, si se ponen en el contexto de este güey que era ex militar, pues al menos ¿cómo se llama? En ese tipo de
de gente más bien, de aquellos entonces, pues era como que más de que, pues, si soy militar soy macho, ¿no? Si soy militar pues soy muy chingón. Y ver así como que a una persona, a un mariposón, pues como que obviamente, pues, al menos en ellos, como que obviamente te daba un poco de enojo, ¿no? De que no mames, o sea, uno se parte la madre, pues así, bueno, o sea, no yo, sino hablando en tercera persona de ese güey, ¿no? Me lo imagino así como que pues yo me parto la madre ahí defendiendo el país para que este güey ande de maricón, o sea, no sé, me lo imagino así, ¿no? Yo digo, como que es lo que siento yo que pasaría en su mente al momento de matar a un maricón, bueno, a un gay. O sea, siento yo que en ese contexto de ser militar y ser homofóbico, como que se da mucho. Digo, actualmente no sé, pero en aquel entonces yo siento que sí es como que muy, muy catalogado todo eso. Continuamos con los siguientes. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Esto es uno de los casos más recientes y perturbadores en México, porque esta pareja operaba en Ecatepec, Estado de México. Su método consistía en atraer a mujeres con engaños, especialmente madres jóvenes. Una vez en su casa las asesinaba, después desmembraba los cuerpos, en algunos casos reportó canibalismo. El nivel de violencia y frialdad conmocionó al país. Además, el caso expuso la crisis de feminicidios en esa región. Fueron capturados en 2018 tras ser detenidos por transportar restos humanos en una carriola. Estamos hablando del monstruo de Ecatepec. Este güey, de hecho fue muy sonado, o sea, porque este güey vivía ahí vivía en... O sea, en Ecatepec, pero era... No, se me olvidó el pinche nombre, güey. Jardines, no. Jardines... No, güey, ¿cómo se llamaba su pinche...? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjense que era un lugar como... No tan feo de Ecatepec. Y a lo que dice la historia, bueno, más bien lo que dice la declaración de este güey, pues todo comenzó como que... A ver, déjenme hago memoria, ¿va? Se supone que este güey pues era un güey X, un güey así, trabajador se supone, ¿no? Después conoció a esta chica. Bueno, más bien, él ya tenía como que antes de conocer a esta, ¿cómo se llamaba? A esta Patricia, ya había conocido a otras mujeres y como que las había matado, ¿no? Entonces este güey las aventaba a un baldío que estaba creo que a la vuelta de su casa. Entonces conoció a Patricia Martínez y ya como que le gustó que igual estaban igual de pinches locos y pues ya se quedaron, ¿no? O sea, se quedaron juntos a hacer su misma desmadre. Entonces dice la historia que así estaban engañando a chicas de que según buscaban trabajo de niñera y no sé qué. Y pues ya metían a las niñas o señoras y ya no salían. Entonces, pues este güey estaba loco porque tenía 2 hijas o una hija, no me acuerdo, pero la tenía amarrada, la tenía secuestrada. Incluso hasta la embarazó, bueno, según la historia, la embarazó y hizo que abortara, no me acuerdo si lo tuvo. Pero cuando lo detuvieron, fue porque creo que una vez habían metido, bueno, se metió una señora, creo que como de limpieza, y no salió. Entonces, lo fueron a buscar a la doña. Y ya cuando llegaron, pues nadie decía que, bueno, la vieja creo, pues la Patricia decía que ya se había ido, ¿no? Que pues no sabía dónde estaba. Y fue hasta que una vez como que se dieron cuenta que en una carriola iban restos humanos y era de la señora, me parece. Pero se iban a aventar allá ¿cómo se llama? Al ese baldío que tenían en su casa. Y ya cuando lo atraparon, pues ya se metieron a su casa y me parece que había un refrigerador así todo feo con un buen de partes humanas así destazadas, pero en bolsas así como si se fueran, bueno, más bien guardados para consumo, pero pues después, ¿no? Así congelado. Y había una olla así como con carne humana, pues así como de muslo y todo eso. Ahora, todo esto lo sé porque en YouTube hay un güey que se llama Criminalista Nocturno. Y este güey se encarga pues prácticamente de hacer una investigación completa de cada uno de los asesinos y te explica a pie de letra todo de cómo lo hacían. Ya este güey está cañón para sus investigaciones. Entonces yo pues por eso de ahí un poquito saqué el tema de el día de hoy. Y por eso me sé este chisme un poquito, ¿no?
La verdad es que soy muy malo un poco yo para los chismes, como que no se me da quedarme los datos importantes. Pero bueno, de todos modos, o sea, el monstruo de Catepec pues fue bastante sonado en su tiempo, no es como que nadie sepa qué onda. Ahora, también un caso, bueno, más bien un dato importante bueno, un dato importante de este güey era que este güey tenía estaba muy resentido con las mujeres porque su mamá lo odiaba. O sea, según yo, bueno, más bien según la historia, porque pues yo no lo conocía, este güey, su mamá creo que era una dama de compañía. Y pues ese güey veía, ¿no? Veía cómo su mamá pues trabajaba con los hombres. Y le daba mucho enojo. O sea, le molestaba porque pues, su mamá le decía de cosas, lo odiaba. Incluso no sé bien si lo sacó de su casa. O él se fue por lo mismo de tanto daño psicológico que tenía. Y fue por eso como que le molestaban las mujeres. O sea, las veía como enemigas porque pues, su mamá así como que así le metió esa idea, ¿no? De que pues no, o sea, este güey valía madres. Y de ahí se agarró a matar a pura mujer. Según yo nunca mató a ningún hombre, pero pues prácticamente fue por eso. De hecho este tema, bueno, no del este güey, sino el tema de los daños psicológicos lo vamos a agarrar un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de Héctor Beltrán Leiva. Ahora este güey pues prácticamente está aquí porque, bueno, para los que no lo conozcan, pues es como un tipo, ¿cómo se puede decir? Como un líder, como una parte de, bueno, sí, pues es el líder del cartel de los Beltrán Leiva, ¿no? Pero bueno, la neta, no sé por qué lo ponen aquí, porque pues es narcotraficante, güey. Ya sabemos que todos los narcos pues tienen un chingo de asesinatos, pero bueno. Ese güey estuvo vinculado a múltiples asesinatos, sin embargo, pues estos no seguían un patrón psicológico individual, sino pues una lógica de crimen organizado, ¿no? Obviamente si te metes con ellos, pues ¿qué esperas, güey? Entonces, y esto justamente es lo que hablábamos al principio. Pues esto es como que ¿cómo se puede decir? Una comparación, una reflexión de que en México pues la violencia masiva muchas veces no viene de asesinos seriales, sino de estructuras criminales, ya que pues actualmente hay un buen de cárteles de droga, ¿no? Que pues es lo que más te da miedo, güey, o sea, lo que te digo, ahí siempre va a haber gente más loca. Este compa también era conocido como el H o el ingeniero. Fue un narcotraficante mexicano y líder de cartel. Pues bueno, su organización fue derivada del cartel de Sinaloa. Su carrera criminal y su enfrentamiento con Joaquín El Chapo Guzmán marcaron una etapa de violencia en el narcotráfico. ¿Qué más? Murió el 18 de noviembre del 2018 en Toluca, Estado de México. Y pues nada, lo encarcelaron en 2014. Pero pues como les digo, pues es como el Mencho, ¿no? Que apenas murió también. Bueno, más bien lo mataron según. Pero pues estos güeyes pues ya no son asesinos seriales, ya son otra cosa. Y pues bueno, como les decía, pues es que este tipo de temas es un poco controversial. Digo, esos son los más famosos, ¿no? Obviamente todavía faltó el güey de apenas, el que se murió. ¿Cómo se llamaba? A ver, déjenme hacer la memoria. Porque era del Politécnico. Que era de ciencias forenses, creo. Se llamaba Miguel Cortés Miranda. Miguel Cortés, sí. Conocido como el feminicida de Iztacalco, o el químico de la Iztacalco, fue un presunto asesino serial y egresado del Instituto Politécnico Nacional. Detenido en abril del 2024 tras asesinar a María José, de 17 años, y se le vinculó con al menos 7 feminicidios y desapariciones desde el 2012, hallándose restos óseos en su domicilio. Ay, mira, si la atiné. Perfil, pues era un químico farmacobiólogo, egresado del IPN, 39 años, descrito como políglota, introvertido y defensor de animales. No mames, manda. No, nada. Detención. Arrestado el 16 de abril de 2024 tras apuñalar a María José y herir a la madre de esta, quien lo descubrió.
Murió, bueno, según esto, bueno, esta noticia fue bastante sonada en el 2024 porque todos se quedaron, como les decía, todos se quedaron así como que no mames, ¿a poco ese güey que es bien calladito, pues es asesino, ¿no? Y pues sí, o sea, prácticamente varias desapariciones de mujeres eran por este güey que las mataba y las dejaba ahí en su departamento. Pues prácticamente fue que lo cachó pues cuando iba a meter una chica de 17 años y su mamá lo cachó. Y pues entre ellos está la exnovia de Frida Sofía en 2015 y Viridiana Elizabeth en 2018. Ahora, se supone, más bien esto causó indignación porque, según recuerdo, a ver, deja hago memoria, ¿va? Según recuerdo, este güey lo encerraron y querían que le dieran una como tipo cadena perpetua. Pero sin embargo como que se tardaron un poco en darle pues, sus años, ¿no?, de prisión, y pues esto causó indignación a las personas. Lo más extraño fue que después dieron noticia de que murió en el reclusorio Oriente el 14 de abril, un día antes de su audiencia. Y esto es porque presuntamente se cayó en su celda y sufrió un paro respiratorio sin haber recibido sentencia. Entonces fue como que lo impactó su, ¿cómo se puede decir? ¿Qué se puede decir? La ineptitud de las autoridades en este tipo de casos. Y dos, pues el impacto de la doble vida, ¿no? Y la brutalidad de pues, los crímenes. O sea, pues como gente tan preparada, gente que pues en su día a día pues no sabes qué hace, o sea, no te imaginarás que es asesino, ¿no? Muchas veces así pues así lo disfrazan las personas. Y de hecho hay muchas, ¿cómo se puede decir? Hay mucho como mito, o más bien como muchas características de que dicen que las personas que son muy introvertidas, que son muy inteligentes, o así que les cuesta relacionarse con las personas, son los más, como que los más viables a que sean psicópatas o asesinos. Digo, no es una ley general, ¿no? Es como que un dicho, es como que, ¿cómo se podría decir? Pues sí, como algo que dice, ¿no? Ahora, también un güey que se dio a conocer, bueno, más bien que yo me acuerdo que no lo pusieron aquí, es de un güey que sí, bueno, más bien de Santiago Mesa López. ¿Quién es este valedor? El pozolero, no sé si se acuerdan del pozolero, o más bien no sé si algún día se dieron o escucharon la historia del pozolero. Pues bueno, se me vino a la mente porque era como que un caso muy extraño, o sea, muy... De hecho, no me acuerdo dónde lo vi, güey, ahorita se me vino a la mente y ya me acordé. Creo que igual en el canal de ese de YouTube, pero estuvo bien extraño porque todos decían, no, pues, o sea, más bien le pusieron el pozolero porque pues justamente se supone que la historia del pozole viene de hace muchos años, ¿no? De los mexicas. Y como bien se sabe, pues los mexicas sacrificaban a las personas o había sacrificios. Entonces, se supone que el pozole pues llevaba carne humana en su receta original. Se supone, no sé bien. Para que les he hecho mentiras, ¿no? Y entonces, pues por eso este güey le pusieron el pozolero. Ahora, Santiago Mesa López nació en Guamúchil, Sinaloa, en el 64. Conocido con el alias El Cago, que fue su primero. Ahora después le pusieron el pozolero, ¿no? Fue un albañil y sicario del cartel de Tijuana. Tristemente, pues es célebre por haber disuelto al menos 300 cuerpos humanos en sosa cáustica y agua, motivo por el cual estuvo en el listado de los 20 más buscados por el FBI. Actualmente se encuentra privado de su libertad sin que se dicte sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en el Estado de México. No mames, está aquí en el estado, güey. Este compa fue arrestado el 22 de enero de 2009. Fue capturado por el ejército mexicano en una colonia de Tijuana, en una casa donde llevaba varios días de fiesta desenfrenada. Del lugar escapó su jefe inmediato, Teodoro García Cimental, y 30 personas más
De acuerdo a sus declaraciones, él solamente se encargaba de disolver los cuerpos, pero no asesinó a nadie. Este caso, según yo recuerdo, estaba bueno, no está chido, ¿no? Sino está curioso, güey, porque se supone que él, según la historia, la verdad no me acuerdo, güey. Yo les voy a contar lo que yo recuerdo. Y si les estoy choreando, pues ya no es mi problema, ¿va? Yo me deslindo de historias verdaderas. Según este güey estaba chambeando, estaba haciendo una casita allá en Tijuana, pero en unas zonas así como desoladas, ¿no? Así como cuando aquí vas a Toluca, que bueno, a Tecama, Cametepec, a todos esos lados donde todavía hay como que mucho lugar así solo. Pues así ese güey en Tijuana, ¿no? Estaba relax, chambeando, y de repente le llegan los narcos y le dicen, no, pues sabes qué, pues necesitamos, a ese güey como que lo reclutaron a la fuerza. Necesitamos que nos disuelvas estos güeyes, o que los desaparezcas, o sea, los eches ahí a tu mezcla, no sé cómo le hagas, pero pues ahí tú verás. Entonces este güey, según dice, pues había un tambo y tenía sosa cáustica, porque creo que estaba haciendo plomería o no sé qué chingo estaba haciendo. Y dice, pues a mí se me hizo fácil meter el cuerpo, echarle agua y pues ponerle la sosa cáustica, ¿no? Dice, a ver qué pasaba, porque pues de todos modos, pues en el agua nadie lo iba a ver, y como pues aquí está solo, pues nadie se iba a venir a asomar. Y pues ya ese güey pues no es como que supiera de química, ¿no? Entonces, pues ya ese güey cuando se percató, bueno, se supone que días después ya volteó el tambo y se percató que creo que nada más habían como los huesitos, los huesos más bien, pero toda la piel y toda la ropa pues se había deshecho, ¿no? Y pues ya este güey se encargaba como que de triturar los huesos para que no desaparecerlos completamente. Y así fue como que le fueron dando más chamba, o sea, como vieron que ese güey pues los tuvo y lo hizo, pues ya se ganó su apodo. Digo, esta es una historia, la verdad no me acuerdo dónde la vi. Sin embargo, pues mira, a lo que pasa actualmente, la neta no creo que sea choro. Y pues para qué buscarle, ¿no? Quédense con esa versión. Y ya. Ahora, vamos al siguiente punto. Un asesino se hace o se nace. ¿Por qué? Como bien sabemos, o bueno, más bien como bien les dije hace ratito, pues al monstruo de Catepec, ese güey pues como que lo hicieron, ¿no? Como que la sociedad lo hizo, bueno, más bien su jefa lo hizo asesino. Como que lo hizo tener odio a las mujeres por su mamá. Bueno, hay varios factores, tanto biológicos como genéticos. Uno de ellos dice que las anomalías cerebrales. Hay varios estudios que indican que anomalías morfofuncionales, especialmente en los lóbulos temporales y prefrontales, pueden resultar en desregulación social y conductas violentas. Es decir, pues ya, o sea, tu cerebro ya está loco, güey, y no puedes ser bueno en sociedad. Ahora, también bueno, según en la genética, se ha encontrado una mayor proporción de un gen conocido como se va a decir rápido, MAO-A-L, que es de baja actividad, mediáticamente llamado como el gen guerrero o gen ¿cómo se llama? Gen guerrero o gen espérenme, gen asesino. Gen guerrero o gen asesino. En hombres condenados por delitos violentos. Otra es maldad innata o psicopatía. Algunos individuos poseen rasgos psicopáticos desde nacimiento, caracterizados por la falta de empatía, remordimientos y afectos. Entorno, bueno, este es uno como digamos lo natural, ¿no? Así de que naces. Ahora, lo otro es como que tu entorno o tus traumas. Uno de ellos dice que es abuso y maltrato. Una gran parte de los asesinos seriales sufrieron abuso físico, sexual o psicológico severo durante su infancia. El entorno desestructurado, la ausencia de figuras parentales estables, entornos desfavorables, rechazo social o traumas profundos contribuyen al desarrollo de una personalidad desviada. O que dice la triada McDonald. Históricamente se ha asociado al maltrato animal, la enurosis, que es mojar la cama después de cierta edad, y la piromanía en la infancia como indicadores tempranos, aunque la ciencia actual lo considera un factor más entre muchos. Pues aquí, pues bueno,
quién sabe, ¿no? La neta yo como que siento que echarle la culpa al entorno o a tu... O pues sí, a tu entorno siento que no es tanto. Porque pues tú también tienes decisiones, ¿no? Y tú también sabes qué es bueno y qué es malo. Digo, hay mucha gente que como que toma normal ciertas acciones que no son normales. Pero pues muy, muy adentro de ti como que sabes que es algo malo, ¿no? Como las drogas, pone tú. Sabes que no está bien fumar mota o meterte no sé qué, no sé chingadera. Pero si tus amigos lo hacen y tú estás en ese entorno, pues ya es muy tu pec si lo haces, ¿no? Digo, todos saben qué va a pasar. Ahora, factores psicológicos y motivacionales. Fantasía y disociación. El asesino serial suele creer fantasías obsesivas de poder, dominación y control que con el tiempo pasan del plano mental a la acción. De hecho, en la serie del este güey, del Jeffrey Dahmer, en Netflix, como que es mucho esto, como que ese güey se creaba fantasías y como que estaba loquito ese güey. Búsqueda de poder. La motivación principal suele ser sentir poder, dominación y control absoluto sobre la víctima. Motivaciones sexuales. Alrededor del 75% de estos asesinos obedecen a impulsos sexuales complejos que pueden incluir sadismo, canibalismo o necrofilia. Falta de empatía. La incapacidad emocional para reconocer el dolor ajeno detiene el freno moral que impediría al asesino. Ahora, el proceso de transformación. Las fases. Número 1, la fantasía, ¿no? El individuo sueña compulsivamente con someter y matar. Típico ese de, bueno, no típico, ¿eh? Pero es como ese pensamiento que te llega a la mente de decir que se sentirá, bueno, por ejemplo, en mi caso es como que se sentirá chocar, ¿no? Así, pues va a chocar. Me imagino que en esas personas es como que, pues, ¿qué se sentirá matar, no? ¿O qué se sentirá hacer tal cosa? 2. Asesinato circunstancial. A menudo comienzan con un homicidio no planeado donde experimentan una descarga de ira o placer, lo que los lleva a querer repetir la experiencia. Tal vez, pues no sé, la adrenalina, pues el sentirse como en esa situación de que pues ojalá no me cachen, que causa como una sensación, pues sí, de adrenalina, de emoción y todo eso. Pues tal vez a esos güeyes les gusta mucho eso y pues no lo encuentran en otro lado más que haciendo sus desmadres, ¿no? En resumen, pues no hay una única explicación. Una persona se transforma en asesino cuando una mente predispuesta o dañada encuentra un entorno propicio que detona su violencia. Tanto la naturaleza como el entorno, convirtiendo la fantasía en una compulsión incontrolable por el poder y la satisfacción sexual. Es decir, nace y se hace. Así como lo escucharon, amigos. Entonces, pues nada, si tienen un chavito, si tienen un amigo, siento yo que la forma más fácil de investigar o de saber si una persona está loquita simplemente es por la empatía con los animales, ¿no? Si ve un perrito y le vale madres, o sea, le pega o no le da de comer, güey, lo tiene amarrado, no sé, X cosa, güey, que no tiene empatía. Pues obviamente si no tiene empatía con un animal, no va a tener empatía con una persona, ¿no? Y pues nada, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estos temas? ¿Qué opinan de todo el desmadre que hay en nuestro país? ¿Qué opinan del mundial? Dígame en los comentarios. Yo los estaré leyendo y pues nada, si me equivoqué en algo, si me faltó algún dato, o si les gustaría un tema más extenso, con más investigación, pues díganme, yo los leo en los comentarios en Instagram. Ya saben, un podcast perrón. Y yo me hago mi tarea de investigar ciertos temas, hacerlo bien expandido. Y yo veo cómo lo hago para que dure 40 minutos. Pero pues nada, amigos, vamos cerrando el tema. Como bien saben, pues síganos en nuestras redes sociales como un podcast perrón. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana, un viernes, un jueves, que ya es noche, pero pues todavía sigue siendo jueves. Cuídense mucho, no le hablen a sus vecinos raros. Y si tienen un vecino raro, cuídense de ese güey que puede ser un asesino serial. Hasta el siguiente jueves, banda. Nos vemos. Bye.